permites estar en tu casa, Padre, para adorarte, para exaltarte y glorificar tu nombre, mi Dios. Muchas gracias, Padre, por tu presencia. Muchas gracias por esa presencia que trae liberación y que trae sanidad. Hemos venido a adorarte y hemos venido a transformarnos, Padre, por el poder de tu nombre, por el poder de tu palabra, porque tu palabra es vida para los que la hallan y medicina para nuestro cuerpo. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre mío. Abre los oídos para que podamos hoy escuchar tu voz. Muévete con poder en esta mañana, mi Rey. Que tu presencia, Señor amado, deshaga toda obra del infierno. En el nombre poderoso de Jesucristo. Porque en nuestras vidas, porque en esta casa, el reino de Dios ha venido. El reino del Señor está en nosotros, Padre, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para llevar el evangelio, para traer vida, sanidad y bendición, Padre mío. En el nombre bendito de Jesús, trae la revelación de tu palabra en este día, Padre. Solo soy el instrumento, solo soy el mensajero y todos aquí somos administradores de todos los recursos que nos has dado, Padre mío. Solo somos mayordomos, Padre, pero siervos tuyos que buscamos la transformación y la santidad de nuestras vidas, orando, clamando para poder recibir del cielo tu presencia, tu dirección, tu guía. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Abra sus labios y alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele gracias, abra sus labios, sea un provocador de su presencia, provoque la presencia de Dios. Dele gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el único Dios todopoderoso. Tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Padre, gracias. Anhelamos tu presencia, porque solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Solamente en tu presencia hoy los muros se caen, las fortalezas caen. En el nombre poderoso de Jesús, las ligaduras se sueltan ahora. Hay rompimiento en el nombre de Jesucristo. Reprendo lo que no es tuyo, Señor. Toda distracción, todo aquello que el diablo usa para distraer a la iglesia, y que la palabra de Dios, que es la semilla incombustible, venga a cada corazón para que pueda dar el fruto que tú quieres, que tú esperas, Padre mío. Lo amarro en el nombre de Jesucristo y lo echo fuera. Y declaro, Señor, y establezco tu reino de poder, Señor, en cada vida, tu reino de luz en cada vida y en cada familia de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Háblanos en esta mañana, Padre. Háblanos, que tus siervos estamos aquí para oír tu voz, Padre celestial. Muchas gracias, Padre Jesús, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sean bienvenidos todos a la iglesia, a la casa del Señor. Amén. Si alguien nos visita por primera vez, que levante sus manitos. Bienvenido, bienvenida mi amada. Alguien más nos visita por primera vez, bienvenido. Reciba un fuerte abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga y sean todos bienvenidos a Centro Cristiano Familiar. Aleluya. ¿Estamos listos para recibir el mensaje? Amén, gloria a Dios. Le pido que se desconecte, que no converse, por favor. Seamos reverentes para poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Alfredito, Analía, qué lindo, qué gozo tenerlos acá con nosotros. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Esta palabra que me regaló el Señor
para transmitirles, para transmitirnos, gloria a Dios, en el monte de Dios. En el monte de Dios. Jesús dijo en el mundo, en Juan 16:33, ¿qué dijo? En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, ¿qué dice? Pero tengan fe, confíen, tengan fe, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Nada ni nadie podrá contra nosotros, porque Dios está con nosotros. Siempre lo menciono, que hay dos cosas que nosotros, los seres humanos, los hombres, no vamos a poder librarnos. Ya lo saben, ¿no? Número uno es la muerte. La muerte llegará, pero esta muerte que es pasajera, esta muerte que es terrenal, que es del cuerpo, pero los que estamos con Cristo viviremos eternamente. Entonces no nos vamos a poder librar de la muerte. Todos vamos a morir, pero que el que muere en Cristo no morirá para siempre. Y la otra es las adversidades. En el mundo, dijo Jesús, van a tener pruebas. En el mundo tendrán aflicciones, problemas, batallas. Todos tenemos una batalla que pelear. Todos tenemos pruebas. Entonces no nos vamos a poder librar de las pruebas, de las adversidades. ¿Para quién? Las pruebas vendrán para buenos y malos, para justos e injustos, para los que tienen a Cristo, como también para los que no tienen al Señor. Entonces, ¿qué diferencia habrá para nosotros los creyentes? Porque quizás a usted le vendieron le promovieron o le predicaron un evangelio. Venga a Cristo y se solucionan todos los problemas. Cristo es la respuesta. Cristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. Es verdad, tenemos problemas, tenemos adversidades. Nadie se puede librar de los problemas y las adversidades que tenemos. Nadie se va a poder librar. Pero Cristo en nosotros, dice la palabra, junto con la prueba, yo te daré la salida. Esa es la diferencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay muchas, muchísimas. Déselo fuerte el aplauso al Rey. El anterior domingo hablamos de la multiplicación, hablamos de las promesas de Dios. Yo le digo que desde el momento que nosotros nacemos, muchos antes, desde el momento que nacemos, otros en la concepción, desde que son concebidos, ya están librando una batalla en ese vientre. Porque fueron rechazados por el padre, porque fueron rechazados por su madre, porque creyeron que no era el tiempo, porque tenemos muchos hijos. Por muchas razones nosotros podemos ser rechazados y combatimos batallas aún antes de nacer, muchos quizás en el vientre. ¿Qué le quiero decir con eso? Que siempre habrá un opositor para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. ¿Sabía usted? Siempre habrá resistencia. Y hemos hablado en algún momento sobre la construcción de los muros de Jerusalén. Hemos hablado que cuando hay una misión se levanta la oposición. Así que todos aquí tenemos una misión y por eso tenemos adversidades, por eso tenemos pruebas, por eso tenemos al opositor de nuestras almas, al opositor de los propósitos de Dios. Tenemos la resistencia que tuvo Jeremías en la construcción del muro cuando se levantó Sanbalat.
es en el árabe. Y se levantaron desde el inicio, desde que escucharon que había una misión de la reconstrucción de los muros. Pero no dejó el enemigo de oprimir, de atormentar durante la construcción del muro hasta el final. Porque yo quiero decirle que cuando hay un propósito grande en su vida, quizás usted tiene hijos, pero de esos hijos de pronto va a haber uno que tiene más guerra, más oposición. Y usted dirá, pero ¿por qué a mí? Y muchos dirán, ¿cuántos han dicho por qué a mí? ¿Por qué tanto a mí, Señor? Por favor. Señor, por favor, quiero un comper, como decíamos en el colegio nosotros antes. Quiero decirte en el nombre de Jesús, si es usted el que está pasando esos problemas y esas adversidades, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta oposición? Quiero decirle porque su propósito es grande. Porque usted está llamado a impactar las naciones con el poder de Dios. Por eso hay resistencia, por eso hay oposición. Porque cuando una persona está determinada a agradar al Padre, va a haber oposición en nuestras vidas. Entonces, dele gracias al Señor por todo. Den gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Siempre habrá ese opositor que no quiere que nosotros cumplamos la promesa, que vivamos la promesa. Éxodo 1:12 dice la palabra que no quiere que nosotros vivamos las promesas, que disfrutemos la herencia, que disfrutemos todo aquello que el Señor nos ha entregado, porque Él nos llamó desde el libro de Génesis, cuando habla con Noé, cuando habla con Moisés. ¿A qué nos llamó el Señor? A multiplicarnos. Aleluya. Yo quiero ser un ente multiplicador. Yo no quiero dividir la iglesia. Yo no quiero dividir mi casa. Yo no quiero restar en mi trabajo. Yo quiero sumar y yo quiero cumplir la promesa. Yo quiero multiplicar. Porque el Señor nos llama a hacer fiesta en el desierto. No sé si usted puede entender esto. Fiesta en el desierto. Fiesta en tu peor temporada. Fe en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Porque como quiera que se presente el escenario, porque como quiera que se presente la situación que estamos pasando, yo sé la gran diferencia, que el Señor Jesucristo está en mí. Yo sé que al final del camino, a la postre, Él nos hará bien, dice la palabra. Y si Él ya venció en la cruz del Calvario, Él nos dio la victoria y nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó, derramando su vida, derramando su sangre en aquella cruz. Porque yo camino con victoria y en victoria, y el enemigo es un enemigo vencido que está debajo de mis pies. ¿Cuántos pueden decirlo? El enemigo es un enemigo vencido que está debajo de mis pies. Y vemos Génesis 1:12, porque cuanto más los oprimían, dice la palabra, cuanto más opresión hay, cuanto más resistencia hay, tanto más se multiplicaban y crecían, dice la palabra del Señor. Aleluya. Pero no entendemos, porque el enemigo nos gana con tristeza, el enemigo nos gana con angustia. Porque decimos, ¿por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Pero qué es lo que sucede? Si yo soy un servidor del Señor, pero si yo quiero agradar a Dios. Bienvenido al ministerio de Jesucristo. Porque es lindo, es muy hermoso conocer y disfrutar de las promesas de Dios. Todos queremos las promesas de Dios, pero quiero decirle que no hay victoria si no hay proceso. Pero quiero decirle que no hay liberación si no hay opresión. Pero cuanto más los oprimían al pueblo de Israel, tanto más se multiplicaban y crecían.
De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Usted no tiene que temer al enemigo. Usted no tiene que temer la circunstancia, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Gloria a su nombre. Y dice Faraón. ¿Qué significa Faraón? Vamos a ver en Éxodo 1, del 7 al 10. Gracias, Alvarito, por estar con nosotros. Tremendo chico ungido este. Gloria a Dios, gracias. Es hermano de Isaíto, ¿se recuerdan? Gloria a Dios. Este muchacho abre su boca y abre el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Éxodo 1, del 7 al 10. Y los hijos de Israel, mire qué ejemplo, que me acompañen así todos los domingos, ¿no? Los de la alabanza. Y los hijos de Israel fructificaron y fueron yo agarro esa promesa para mi vida. Se multiplicaron y fructificaron en la tierra de su aflicción, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, dice la palabra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, ¿qué dijo el enemigo? ¿Qué significa Faraón? ¿Qué simboliza Faraón? Significa el enemigo, significa gobierno de oposición. Porque el enemigo, mire lo que dice el enemigo, mire lo que dice el gobierno de las tinieblas. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Cuando algo quiere estorbar y detener la misión y tu obra y tu propósito y proyecto, habrá oposición. Es señal de que lo estás haciendo bien. Porque mientras más crecían los hijos de Dios, más se multiplicaban, venía la oposición. Entonces, si el enemigo está diciendo seamos sabios, no pretenda usted la fructificación y la multiplicación si usted anda desconectado de Dios, desconectado de la iglesia, desconectado de la presencia de Dios, desconectado de su intimidad, desconectado de la palabra. El enemigo avanza y nosotros, ¿cómo estamos y qué estamos haciendo? Seamos sabios. ¿Para qué? Mire, lo contrario es el opositor al crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay prueba en un hogar, cuando hay una enfermedad en un hogar, cuando hay en cualquier lugar, hay oposición en el gobierno nacional. Entre el bien y el mal es la lucha. Entre las agendas personales, entre el enriquecimiento, entre el amor al dinero, como aquel que tiene la visión netamente de servir hasta con sus recursos. Porque los hijos de Dios entienden que hemos venido a servir y que estos recursos, talentos, capacidades, conocimientos, aún recursos económicos, van a ser para que yo cumpla el propósito de Dios, y mi llamado es a servir. Pero está tan distorsionado este gobierno faraónico que queremos un cargo, un poder, en cualquiera sea la plataforma, en cualquiera sea el área. Puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, o puede ser en el gobierno. Quieren el cargo para el enriquecimiento, quieren el cargo porque necesitan el poder, porque necesitan el reconocimiento. En las dos áreas siempre va a haber el bien y el mal. Entonces muchos gobiernan a través del resentimiento, muchos gobiernan a través, y todo eso se llama gente enferma que está colocada en un cargo. Yo decía el día lunes, los líderes, los verdaderos líderes genuinos y efectivos, no es por el cargo, son aquellos que están alineados al propósito de Dios.
Porque dije el anterior domingo que nuestra oración para este año sea caminar alineado al propósito, no de mi marido, al propósito de Dios. Aleluya. No de mi esposa, al propósito de Dios. ¿Y cómo puedo yo saber? A ver, que aquí hay muchos jóvenes sentados, gloria a Dios, porque es una iglesia donde los jóvenes crecen y se multiplican. Gracias, Julie y Jimmy, por el trabajo que han hecho con los jóvenes y por el legado que dejan. Porque hay muchos jóvenes. ¿Cuánto yo puedo saber que esa muchacha con la que me quiero casar o ese muchacho con el que me quiero casar está en el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo yo saber si estoy fascinado con ese cuerpazo? Que no sea el cuerpazo lo que te pierda del propósito de Dios. ¿Sabe cuál es? Y esto cuando estoy casando siempre lo doy en la ceremonia. Cuando esa mujer o cuando ese joven se alegra, te apoya y trabaja por el propósito que Dios te envió. Amén. El matrimonio es terrenal, pero el propósito de Dios es eterno. El matrimonio muere y se acaba en la tierra, pero el propósito de Dios permanecerá vivo y para siempre. Por eso déselo fuerte el aplauso al Rey. Por eso le decía, caminemos en el propósito de Dios. Aleluya. Caminemos alineados al propósito de Dios. Pero si esa persona no se alegra, no vibra, no goza, es más, es ególatra o egocéntrico o egocéntrica, porque eso es la antítesis del cristocéntrico, el egocentrismo. ¿Sabía usted? Nosotros somos cristocéntricos. ¿Qué es ser cristocéntrico? Es el centro de mi vida, es el centro de todo. Yo reconozco que no soy nada. Yo reconozco que no soy nadie, sino es Cristo en mí el que puede hacer que yo viva y cumpla mi propósito. Es cuando yo sé glorificar y darle toda la gloria al Señor. Porque la antítesis del cristocéntrico es el egocéntrico o el egocentrismo, que esa es gente que no vive alineada al propósito del Padre. Porque el propósito del Padre es Cristo en nosotros para cumplir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y es sencillo, no hay donde perderse, no hay mucho misterio, sino es caminar en el propósito del Señor. Es hacer lo que Cristo Jesús hizo y nos mostró y nos modeló en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad. Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres hacer en mi vida. Servir a los demás hasta el punto de dar su vida en aquella cruz. Entonces, gobierno del enemigo, pero los son más sabios. Y dice lo que estábamos leyendo, por favor, volvamos al texto. Para que nos seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. Mire la mentalidad del que tiene una mente tergiversada de gobierno totalitario, que todos los que se levantan tienen que venir con él para poder gobernarlos y para hacer lo que ese líder, o para mí no es liderazgo, eso es caudillismo, para lo que el caudillo está diciendo. Y eso lo podemos ver en las iglesias también. Por eso usted no se desanime cuando vea en la iglesia algo, porque la iglesia es un hospital. Pero un hospital donde no nos vamos a quedar enfermos, un hospital donde tenemos que rehabilitarnos, un hospital donde tenemos que sanarnos, donde tenemos que cumplir el propósito de Dios, que es nuestra transformación. Pero ahí no se acaba todo, después vamos a seguir viendo. Y Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Sigamos. Hasta ahí está, ¿no? Sigo yo mejor y me apuro. Entonces dice la palabra,
La palabra es tremenda. Me encanta como estamos leyendo el Éxodo. Pero las parteras, dice, no obedecieron el mandato del faraón. Pero las parteras hebreas no obedecieron al mandato del faraón, como no obedeció Daniel, como no obedeció Sadrach, Mesach y Abednego. No se inclinaron ante lo que el faraón decía. Y vamos a ponerle faraón a estos gobiernos de egocentrismo, porque el egocentrismo quiere para él dinero, para él reconocimiento, para él crecer él, y no le importa de la gente. Solamente engañan con una campaña o con esa plataforma que tienen para poder hacer lo que ellos quieren, porque el gobierno de Dios se sujeta. Padre, que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya, Padre mío. No se haga. Ese es el gobierno del Señor. Entonces las parteras eran más fuertes y vigorosas, dice. Y dice, me encanta, yo lloro cuando leo la palabra, me quebranto, me visita. No quiero más que estar con mi Biblia. No quiero estar ahí, que no me saquen de esa presencia. Gloria a Dios, les invitamos todos los días, de lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Estamos adorando, estamos leyendo la palabra y estamos cumpliendo la misión, poniéndonos en la brecha, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesucristo, el intercesor de entre Dios y los hombres. Estamos orando por todas las necesidades de la familia, de los hijos, de los matrimonios, del país, enfermos, cáncer, muchísimas enfermedades, muchísimas, pero estamos firmes en la brecha, cumpliendo la misión del Señor. Y dice que las parteras no obedecieron el mandato del faraón. Me recuerda, yo he declarado para este año el año de libertad, el año donde las oraciones suben y los milagros descienden, el año de la fructificación. ¿Sabe por qué? Porque tiempo de libertad. ¿Cuántos años venimos orando por Bolivia? Y hemos visto la liberación de Bolivia. ¿Cuántos años orando por Venezuela? Y vemos ahora una Venezuela libre en el nombre de Jesucristo. Nosotros estamos visionando, pero sabemos que hay desastre, porque eso deja el turbión, eso dejan los malos gobiernos, dejan corrupción, dejan narcotráfico, dejan desfalco de las ciudades y de los países. Pero las parteras no obedecieron la voz del mandato del faraón. ¿Y sabe qué se me vino? Cuando le preguntaban, ¿no?, a todo el gobierno de Venezuela, le preguntaban, ¿están los cubanos allá? ¿Se acuerda? No sé si usted sigue las noticias. Y ellos decían, no hay ni un cubano aquí. ¿Quiénes fueron los primeros en caer? Los que obedecieron la voz del faraón. ¿Cuántos cubanos, cuántos militares cubanos y venezolanos, por abrazar, proteger a un gobierno faraónico, fueron los primeros en caer? Porque tarde o temprano el mal caerá y saldrá de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Porque el diablo fuera de mi vida, el diablo fuera de mi casa, fuera de la iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Quiénes fueron los primeros en caer? Los que protegieron, defendieron y aplaudieron el mal. Porque la Biblia dice, no le llames a lo malo bueno y a lo bueno malo. No celebres lo malo. Mejor cállate, sé prudente. Hasta con tus redes sociales, que ahora están revolucionando el mundo. Es como cuando yo estaba en mi segunda iglesia y le decía a los ministros de alabanza, si tu boca no se va a abrir para adorar al Rey, mejor cante nomás. Porque nosotros, los ministros de alabanza, no están para ministrar el corazón del pueblo, están para ministrar el corazón de Dios, y que Dios descienda con su presencia para sanar su pueblo. Aleluya, déselo fuerte el aplauso al Rey.
no obedecieron, sigamos con el mandato del faraón. Ahí dice, ¿qué hicieron? ¿Por qué? Porque el faraón mandó que se maten los primogénitos, que se maten los hijos hombres. Imagínese cuando viene un decreto del mal a nuestras vidas, a nuestra casa. ¿Qué hace usted? Si usted está conectado a Dios, si usted está conectado al cielo, Dios se va a encargar de mover todas las piezas para preservar su vida y la de su familia. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hijas, entonces que viva. Porque después de la muerte de José, de toda la descendencia de los 12 hijos que después se desprendieron, las 12 tribus de Israel, muere José y se levanta un nuevo faraón. Hemos leído en el libro del Éxodo capítulo 1, se levanta un faraón. Pero ya esos que se fueron a Egipto por la escasez de la comida, se van a Egipto, y ahí empezaron los israelitas a multiplicarse en la tierra de Egipto. Y es por eso que tuvo miedo el faraón, porque veía que se multiplicaban y se multiplicaban. Y como vivían en guerra, y eso es relativo y es asociado a nuestra vida. Nuestra vida es una vida de guerra. Por eso Dios nos llama de ser enfermos a ser rehabilitados, nos llama a ser transformados. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión y convertirnos en soldados y militares del ejército del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos poder y autoridad. Entonces ahí se multiplicaron en la tierra de Egipto. Pero las parteras temieron a Dios. Antes que obedecer el mandato del gobierno faraónico, no hicieron como les mandó el rey, sino preservaron la vida de los niños. Porque nosotros estamos llamados a ser sal y luz en medio de este mundo. Porque la sal preserva lo que el enemigo. Porque ¿por qué decimos una manzana podrida pudre a los demás? Porque con un poquito que la manzana esté podrida, va a podrir y contaminar y fregar lo demás. Por eso necesitamos sanarnos. Porque entonces el rey de Egipto les reclama, les agarra, y las hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas, aleluya, no son como las egipcias. La diferencia entre ser un hijo de Dios, del pueblo de Dios, y con ser un egipcio gobernado por el faraón. Porque yo quiero decirle que no basta solamente con recibir a Cristo, ya lo recibí. No basta solo con creer. Es necesario ser sal y ser luz. Y las parteras son más, las mujeres hebreas no son como las egipcias. Pues las israelitas, las gentiles, ¿cuántas levantan sus manos? Somos más robustas y dan a luz antes de que la partera llegue, aleluya, porque Dios le estaba dando la salida a las parteras. Y Dios hizo bien a las parteras, aleluya. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, porque estas bendiciones vendrán y me alcanzarán, y yo me multiplicaré y fortaleceré, porque estoy temiendo a Dios en el nombre de Jesús y cumpliendo la misión de ser sal y luz en medio de este mundo de tinieblas. Por temer a Dios, dice, Dios te hará el bien. El enemigo, el Éxodo 1, 20, 21. El enemigo, allá lo leímos, y Dios hizo bien, ya lo leímos. El enemigo no va a querer soltar. Y hemos estado leyendo el Éxodo. ¿Qué hizo el gobierno faraónico? Te quiere atar a él, a su modelo, a su sistema, a su gobierno, para tenerte comiendo de su mano. ¿Para qué? Para que no salga, usted reciba esta palabra de parte de Dios, para que usted no salga de sus cárceles. Porque en Egipto estábamos en cárcel. Dice la palabra que ese pueblo estaba esclavo. ¿Esclavo de qué?
Del alcohol. ¿Esclavo de qué? Del mundo. ¿Esclavo de qué? Del que dirán. Esclavo de la pornografía. Esclavo de la mentira. Esclavo del engaño. Esclavo de acuerdo a como estemos. Lucas 4, creo que dice Lucas 3:5. Porque cuando nosotros venimos con inseguridades, con miedos, el diablo quiere que sigas con más miedo y temor. Porque si venimos con orgullo y arrogancia, el gobierno faraónico va a querer que sigas con miedo y arrogancia para que no salgan de la cárcel espiritual, para que no salgan de sus cárceles y para que sigan siendo débiles ante lo que los ha gobernado muchos años. Esa es la oposición. Por eso la iglesia debe despertar a este mundo espiritual cuando lea la palabra, porque cualquiera puede estar en un atril y dar una enseñanza y saberse de memoria y conocer de memoria. Yo les decía en la reunión de líderes, yo prefiero y siempre voy a querer que ustedes sean el mensaje. Enséñenme el mensaje con su vida, con sus actitudes, con sus palabras, y le diré que es lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Porque si en lo poco, aleluya, alábele al que reina y al que vive en esta mañana. Le digo, pongamos en práctica por lo menos lo poco. No sabemos ni lo básico que hemos estado en el Sermón del Monte el año pasado. No sabemos ni lo básico, no modelamos a Jesucristo que fue manso y humilde, y estamos queriendo más y más y más. Conozcamos, porque el Seol dice nunca se sacia, porque una persona sin Dios nunca se va a saciar. Un hombre, por eso existe todo lo que existe en el mundo, porque es un mar insaciable lo que el hombre desea, perdido en sus pasiones y deseos. Y entonces dice la palabra de Dios, el faraón no quería soltar, y dice que ajustó la medida. Ajustó la medida Faraón después de la matanza de los hijos hombres. Y es así que el pueblo estaba, imagínese la opresión del pueblo de Israel de saber que todos sus hijos hombres serían muertos. Y de ahí ajustó la medida cuando veía que se multiplicaban, porque el opositor Sanbalat, Gesem y Tobías el árabe, está la oposición, porque no quiere que te multipliques, no quiere que cumplas el propósito de Dios, la multiplicación, la fructificación, lo que hemos leído. Entonces está la resistencia, está la oposición. Entonces el faraón aumenta las medidas. Pero yo quiero decirle que los grandes líderes se forjan cuando la medida se ajusta. Porque cuando la medida se ajusta, sucede el kairos de Dios, el tiempo de Dios, lo sobrenatural en nuestras vidas. Así que cuando te estés ahogando y las medidas se ajustan y piensas que ya no hay salida, y piensas que ya no hay lugar, y piensas que ya no tiene el dinero, y piensas que lo van a meter preso y tus hijos no tienen, entonces lo sobrenatural de Dios llega a nuestras vidas. Déselo fuerte el aplauso al Rey. Porque ahí nacen y se forman los grandes líderes. No fue casualidad que la hija de Faraón se esté bañando en el río. Aleluya. Dice que se estaba bañando en el río. Dios la mandó a bañarse. Y dice que ella estaba bañándose, y cuando vio una cestita con un bebé hermoso. Porque cuando el enemigo te quiere matar el propósito de Dios, matarte espiritualmente, Dios va a usar hasta la hija del enemigo, hasta la hija del faraón, la misma casa, el mismo palacio del enemigo, para que él cumpla el propósito en tu vida. Aleluya. Déselo fuerte el aplauso al Rey. No fue casualidad que la hija del faraón se esté bañando en el río y dijo: bebé hermoso. Porque cuando lo querían matar,
llorar. Sus padres los pusieron en una cesta, lo calafetearon para lanzarlo al río. ¿Qué te viene? Eso que hemos hablado el anterior domingo sobre el arca. Para darle protección, Dios va a usar una cesta, Dios va a usar el arca que representa la iglesia, para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, conectados al Señor. Y ahí estaban las estrategias de los hijos de Dios, de los israelitas. Y está la hermanita del bebé y le dice: mi señora, yo le llamo a una de las hebreas para que lo amamante. Y le dice: llámala. Y la que llamó fue su madre. Entonces esa madre no fue quitada, ese niño, ese bebé no fue quitado del seno de su madre, porque Dios cuida hasta esos detalles cuando nosotros estamos en aflicciones, cuando nosotros estamos en desesperación. Dios cuidará de nuestras vidas. Aleluya. Y se crió siendo amamantado por su madre en el palacio del diablo, porque Dios iba a cumplir su propósito en él. Aleluya, Señor. Éxodo 2, 5 y 6 ya lo hablamos. No es casualidad. Eso no es casualidad. Eso es causalidades. Eso es propósito de Dios. No es casualidad lo de Moisés. Él es el Dios que puede hacer que la hija de Faraón lo adopte, con todo para cumplir el propósito. La lucha, la oposición, la muerte estaba en el pueblo de Dios, pero ahí Dios estaba preparando al gran líder, patriarca e intercesor Moisés, aquel hombre que con todas sus incapacidades, con todas las excusas que puso, y eso nos hace pensar en nosotros, ¿no ves? Cuando le decimos no estoy listo, como cuando se presenta y le dice, Dios lo estaba formando y Dios lo estaba forjando para el propósito, porque él tenía que ir a hablar con el faraón. Él tenía que hablar. Había muerte, había destrucción, y él tenía que ir a hablar. Entonces se presenta y le dice: vas a ir a hablar con Faraón. Y él le dice: ¿cómo voy a poder? Si yo soy tartamudo, soy tardo para hablar. ¿Cómo son tardos para hablar? Entonces siempre queremos que Dios mande a otro. Queremos que Dios mande a otro, y sabemos la historia. Y le vas a decir: ¿quién te envía? Me envía, yo soy Jehová. Como David dijo a su enemigo: tú vienes a mí con espada, con poder, con dinero, con lanza, con preparación, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y te cortaré la cabeza, y te cortaré la cabeza. Y así pasó. Y vas a decir: yo soy el que soy, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero el Señor vino para darnos vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos se sienten oprimidos en esta mañana? ¿Cuántos se sienten angustiados, con luchas, con pruebas? Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo Moisés cuando hubo la prueba, la adversidad y la lucha? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? ¿Qué hizo? En mi angustia yo clamé a Dios, y Él me oyó desde su santo templo, desde su santo monte. Aleluya. Dice la palabra que su pueblo clamó a Dios. Aleluya. Por eso decía el anterior domingo: Dios está restaurando la oración en tu vida. Dios está restaurando la oración en tu casa. Porque cuando usted levanta la oración, usted levanta la bandera. Nisi es nuestra estandarte, Nisi es nuestra bandera. Aleluya. Y el enemigo tiene que salir, porque él no soporta la alabanza al Señor.
Él no soporta, Él tiene que quedar afuera en el nombre de Jesús, afuera en el nombre de Jesucristo. Porque cuando hay una casa que ora, cuando hay una casa que le cree a Dios, no hay demonio que pueda estar en ese hogar. Las peleas se tienen que ir, las divisiones se tienen que ir, las herejías se tienen que ir en el nombre de Jesucristo. Porque ¿sabe qué? ¿A qué le tiembla el infierno? ¿Sabe a qué le tiembla? Le tiembla cuando hay una casa pintada con la sangre del Cordero, para que no venga la exterminación, para que no venga la muerte espiritual a tu vida, para que no venga el desastre, para que no venga la destrucción. Porque hay promesa. Dios hizo diferencia entre los egipcios. Por eso le preguntaba, ¿qué diferencia hay? Porque Dios siempre hizo diferencia entre los egipcios y entre sus hijos, entre su pueblo. Pero es un pueblo que le cree a Dios. Es un pueblo que ora, y el infierno respeta en una casa donde se levanta el nombre de Jehová, donde el que gobierna tu casa es el Señor, donde no respetamos los demonios. Quizás por algún tiempo nos tuvieron amedrentados, pero cuando hay una casa llena de alabanza, llena de obediencia, usted está levantando el sacrificio y el altar al Señor. Por eso yo quiero decirle en el nombre poderoso de Jesucristo, que usted, mi amado, cierre la puerta al pecado. Unja su casa, porque usted tiene autoridad. O llame a uno de los ancianos de la iglesia, a los líderes, pastores ungidos de la iglesia, para que vayan y unjan. Y lo que el enemigo usó para traer pecado y desastre en tu casa, el Señor lo va a convertir y revertir y revocar, para que sea un lugar de su alabanza. Porque tu vida será una alabanza a Dios. Porque tu casa, estoy profetizando, amado, para el que tiene oídos para oír, que oiga lo que Dios está hablando en esta mañana. Aleluya, Señor. Moisés hizo un pacto. Dios había hecho un pacto con su pueblo. ¿Y qué fue lo que logró Moisés? La palabra del Señor dice, cuando empezó y cuando escuchó la oración de su pueblo, cuando él escuchó la oración y el clamor de su pueblo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que él se acordó del pacto que había hecho. Porque tenemos a un Dios generacional, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que cumple el pacto y que no se olvida nada. ¿Usted cree que algo se le pasa a Dios? No se le pasa nada. Y dice, se acordó. ¿Será que el Señor se había olvidado? No. Lo que pasa es que Él está esperando el corazón rendido y humillado. Lo que pasa, mire, si lo buscamos, Jimmy, dice, Él se acordó cuando el pueblo clamó. Él se acordó de su pueblo, se acordó del pacto, dice, que había hecho. Entonces, ¿será que el Señor olvida? No. Pero quiere que usted abra su boca, declare las promesas, se humille y sepa que el único que puede vencer a tus enemigos se llama el Dios Todopoderoso en mi vida. Aleluya, aleluya. Y dice la palabra, déselo fuerte el aplauso. Y dice la palabra, ¿se olvidará la mujer de aquello que dio a luz? Si así la mujer se olvidare de lo que dio a luz y no se compadeciere de ese bebé que parió, así ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. El Señor no es que se olvidó, y el Señor no demora en sus promesas como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es fiel, justo, y llega a su tiempo para bendecirnos y darnos lo que nosotros merecemos según sean nuestras obras. Gracias, Jimmy. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y a través de qué oyó el gemido? De la victimización. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Yo quiero decirle, amado iglesia, dice la maldición, la palabra, la maldición no viene sin causa.
Y tenemos un Dios generacional, que cuando nosotros escuchamos su voz y sabemos para qué fuimos rescatados del arca como Noé, y sabemos que cuando cuando sabemos que Lot, que Abraham fueron rescatados, Lot de Sodoma y de Gomorra y del diluvio y de todo, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para servirlo. Porque el faraón no quiere que su pueblo avance, porque el faraón no quiere. Le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que marche, dile que no se detenga ante las amenazas del faraón, dile que no se desenfoquen ante las amenazas del faraón. Dile a mi pueblo que marche, porque yo lo saqué con mano fuerte y poderosa de Egipto, los liberé de su cautividad. Yo estoy con ellos, porque dice la palabra que Jehová los acompañó en la nube todo el tiempo que peregrinaron por aquel desierto. Pero cuánta oposición hubo de Faraón y no quería dejarlos ir. Pero ahí vemos como no querés dejarlos ir, porque cuando la gente tiene el poder o cree en sus fuerzas, en lo que pueda creer, y no quiere dejar a su pueblo que marche. Dile a su pueblo, dice que la palabra de Dios, que la liberación del pueblo de Israel fue esa liberación para que nosotros, deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que haga fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aleluya. Por eso hay un desafío, y Dios está llamando, mi amada iglesia, a que usted se levante a servirlo, a que usted salga de su confort, a que usted salga de su comodidad, porque en el confort y la comodidad no crece nada. Y hay un llamado para crecer, hay un llamado para multiplicarnos. Porque la última parte, porque Dios nos manda así a todo mundo, a todos lados, donde vamos, nos llama, en el taxi, en la ciudad, en el campo. Dios nos llama a evangelizar, a hablar del Señor. Pero el cristianismo no puede existir sin una comunidad de fe. El cristianismo crece y se multiplica a través de una comunidad de fe. Dios no quiere los solitarios, los llaneros solitarios, los que están rebelados con las iglesias. No. Porque sabe que mi amado, como no dejaba ir a su pueblo y quería que le sigan sirviendo a él y a su proyecto y a su sistema, para que ellos vayan al desierto, salgan del desierto y puedan ver la mano poderosa de Dios. Y entonces ahí uno se pregunta, tanta lucha. Cuando ya los dejaba escapar, otra vez los retenía. Cuando ya se ablandaba el corazón del faraón, de ahí se arrepentía el diablo. No lo voy a soltar, dice. No lo voy a soltar. Entonces dice la palabra que como no quiso soltar, ya Dios se encargó del faraón. Como le afectó Egipto estaba destruido con todas las plagas, las moscas, las langostas, las ranas, el sarpullido, todo lo que vino. Pero le tocó su hijo, la muerte de los primogénitos. Recién ahí soltó. Y entonces dice uno, como decía ese pueblo, y se quejaban: ¿por qué? Si allá en Egipto ya estaban extrañando las ollas, la esclavitud, el mundo, como la mujer de Lot, que miró para atrás, deseó el mundo y se convirtió en una estatua de sal, dice la palabra. Entonces estaban extrañando. Y le dijo el Señor: ¿por qué? Porque yo quiero que mi nombre sea glorificado. Porque el mundo, porque Egipto, porque mi pueblo verán las maravillas que yo haré con Faraón y todo su ejército. Y los ahogó. Y cuando vino la muerte de los primogénitos, dice la palabra que se estaban preparando para la Pascua. Dice el Señor que los mataron el cordero que Dios les había instruido. Y en cada casa marcaron la casa, el dintel de la casa, con la sangre del cordero. Ahí estaba Cristo, como está en tu hogar, como está en tu casa, porque esa sangre fue derramada
En aquella cruz, mi amado y mi amada, esa sangre fue derramada en aquella cruz para que pasen las plagas. Ninguna de las plagas tocó la casa ni las vidas del pueblo del Señor. Por eso dice la palabra: ninguna de las plagas que mandé a Egipto te las mandaré a ti. Pero es un pueblo que está alineado, es un pueblo que está conectado al Señor. Y entonces las casas con los dinteles. ¿Sabe qué, hermanos amados? Que nunca se aparte de ustedes el primer amor. Muchas veces me pregunté que a veces el diablo nos engaña y nos quiere cambiar la visión del primer amor. Vuelva a su primer amor. Yo cuando me convertí al Señor, todas las noches ungía a mis bebés, porque son seguiditos, con el aceite de la unción, y tomaba la autoridad en Cristo y reprendía todo terror nocturno, porque dice la palabra: toda saeta que vuela en la oscuridad y en el día corrompa, mas a ti, a nosotros no nos llegará, porque hemos confiado en nuestro Dios. Y ungía los dinteles de mi casa con el aceite y la sangre del Cordero. Vuelva a su primer amor. Vuelva a su primer amor, a creer, a tener fe en lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Dios estaba preparando al líder, al intercesor, al que iba a cumplir su propósito. Y lo llama el Señor después de lo que Él dice: y he oído su clamor, dice, y he descendido, en Éxodo 3. Y dice, y el versículo 7 dice: dijo luego: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, que está cautivo, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Cómo las conoció sus angustias? ¿Cómo conocerá Dios su angustia? En clamor, en oración. Y he descendido, dice, aleluya, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra. ¿A dónde? A una tierra buena, ancha, una tierra que fluye leche y miel, para llegarlos a los lugares que Él quiere llevarnos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido. ¿Qué dice? El clamor. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que tus hijos subirán al monte. Pero ¿cómo puede un hijo? ¿Cómo yo le puedo modelar a un hijo el subir al monte? ¿Cómo puedo modelarle a los niños subir al monte? Modelando y haciendo lo que Jesús hizo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Modelando las rodillas, modelando el clamor a Jehová. ¿Cómo quiere decirlo a su hijo que no beba si usted es un borracho? ¿Cómo puede decirle a un hijo que no se prostituya, que no se drogue? ¿Qué está modelando usted? Por eso declaro que en estos tiempos se levantan hombres, mujeres, jóvenes que saben subir al monte como Moisés, para hacer oír la voz de Dios y para que la mano del Señor se incline al favor de los que claman de día, de noche, aquellos que lo aman y esperan su segunda venida. Aleluya. Santo es el que vive. Porque el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión. Dios está viendo cuando oramos, cuando intercedemos. Dios está viendo la opresión de Egipto sobre tu vida. Esa opresión de Egipto se llama adversidad, de la que hablaba al primero. Se llama tu aflicción, pero confiad porque Jesús venció al mundo. Él ha visto de los que lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Y ahí, entonces, ¿para qué lo liberó a su pueblo? ¿Para qué lo liberó?
Si Dios le hace un llamado a Moisés, Dios le hace un llamado. El capítulo 3, versículo, el llamamiento de 3, 4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. ¿A cuánto les está llamando el Señor? Y no, están en el Facebook, están en el Instagram. Moisés, Moisés. Ay, no, es que tengo todo tiene. Y Dios está: Moisés, Moisés. ¿Y dónde están los Samuel que dicen: heme aquí, Señor? ¿Dónde están las vírgenes, las Marías humildes que dicen: heme aquí, que se haga como el Rey quiere? He aquí, mi alma alaba y engrandece el nombre del Señor. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra, Señor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuántos Moisés hay? Todos deberíamos ser Moisés. Levante su mano, provoque la presencia de Dios. Aquí estoy, dígale, abra su boca y dígale: aquí estoy, Señor, para cumplir tu llamado, Padre. Aquí estoy, Señor, para andar alineado a tu propósito, Rey. Aleluya. ¿Usted sabe qué es lo más maravilloso? Andar en alineados al propósito de Dios. Porque de cualquier situación que usted esté, Dios lo va a sacar. Dios nos va a sacar. Y dice: quita las sandalias de tus pies, porque en el lugar que estás es tierra santa. Aleluya. Quita tu calzado, quita toda tu vanidad, quita todas tus perversiones, quita el pecado de tu vida, porque yo estoy buscando sacerdotes santos. Aleluya. Estoy buscando gente santa, gente que lave sus ropas, gente que limpie su ropa, gente que se vista de lino fino y resplandeciente. Aleluya. Estoy hablando de lo espiritual. No te acerques. Eso representa quitar el calzado de los pies, porque ahí le iba a entregar la misión, como cuando llamó a Noé. Ahí le iba a entregar la misión: tienes que ir a hablar con Faraón, porque voy a liberar a mi pueblo y necesito un líder. Un líder, necesito un intercesor, necesito un hombre que esté conectado al cielo, necesito un hombre que me crea. Y ahí ponemos las excusas. Y fue así el llamamiento. ¿Para qué lo llamó? ¿Para qué nos da la gracia el Señor? Para cumplir su propósito. Todo el mundo habla de que el propósito, que el propósito. ¿Sabe que mi hijo está de candidato a concejal? Él es empresario. Empezó ni pensaba nombrarlo, pero es el Espíritu Santo el que me lo está poniendo. Porque estoy hablando de propósito para los que quieren saber cuál es su propósito en la vida. Él empezó a trabajar con su padre desde el colegio, porque es muy bueno que los jóvenes empiecen a trabajar desde el colegio. Es muy bueno que los jóvenes empiecen a trabajar mientras estudian su carrera. Van a salir ya con una maestría, porque el trabajo es la mejor maestría, es la mejor preparación. Mi hijo siempre anhelaba con ir a las universidades top en Estados Unidos, porque siempre tuvo excelencia en el colegio, como se graduó por excelencia de la Universidad Gabriel René Moreno. Y se graduó de ciencias políticas, porque él decía: papá, yo voy a estudiar ingeniería financiera porque yo quiero administrar las empresas. Y le dijo, nosotros le dijimos como padres: no, estudia tu pasión, estudia lo que a vos arde y quema dentro tuyo. Tenía 18 años y él yo me voy a quedar porque tengo que trabajar. Estaba trabajando en realidad ya en las empresas, entonces cada vez aumentaba la responsabilidad. Y cuando ya
quiso irse, tenía muchas responsabilidades. Y estuvo en esa lucha que estudio como muchos de ustedes cuando van a migrar de la etapa escolar para ir a la carrera universitaria. Entonces, justo había llegado una amiga, compañera de curso mía, que vive en Francia y que es politóloga. Justo, pero es que no existen las casualidades. En esa disyuntiva que él tenía, estábamos almorzando un domingo, habíamos salido de la iglesia, la traje a la iglesia, aquí a CCF, y nos fuimos a almorzar y ella empezó a decirle: Nicolás, estudia lo que a vos te apasiona, siendo que nosotros le habíamos dicho, pero esa fue una confirmación. Él trabaja mucho y tiene grandes responsabilidades, pero no es que se las imponemos. Cuando estuvo en el colegio es porque le tocó. Y a veces usted dirá: ¿por qué a mí? Porque le tocó así, no se queje, trabaje. Porque todo lo que usted trabaje con honestidad y con rectitud va a dar frutos y cosechas abundantes. En el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios llegará tu siega. Pero no lo dejes de hacer, no dejes de hacer el bien. Y trabajó años, sacó su carrera trabajando, no paró de trabajar un solo día, y se graduó por excelencia, y su tesis sacó 100, porque él no apuntaba 90, apuntaba 100 siempre. Él no pensaba empezar su carrera política sino hasta que esté con más edad, pero vino esta invitación y él dijo: es el tiempo. No deja de trabajar en las empresas. Él maneja empresas con 26 años. Pero lo que lo levanta con alegría y con gozo reventado de cansado es lo que está haciendo ahora, sirviendo, porque él tiene claro que tiene un llamado a servir. Y me dice: mamá, estoy reventado, mamá, estoy cansado, pero estoy feliz porque cada día, cada mañana estoy haciendo lo que quema, poder servir a la gente. Y le dije: ¿sabe qué se llama eso, hijo? Propósito. El propósito de Dios en tu vida es cuando nos levanta cada mañana sin esperar la paga, sin esperar la recompensa, sin esperar el reconocimiento. Eso que me levanta cada de mañana sin esperar nada a cambio, eso se llama propósito, iglesia. Aleluya. Más claro, agua. Aquello que nos levanta y nos saca se llama propósito. Entonces, amados, yo quiero decirles en esta mañana que Dios nos sacó de esa esclavitud, y hubo resistencia del faraón y hubo oposición, pero en todas las situaciones de mortandad, de pestilencia y destrucción, no le llegó a los hijos, al pueblo de Dios que clamaba por él, hasta que viene la liberación, y lo sabemos. Entonces vemos la guerra con Amalek, 17, 8 al 15. Y con esto voy a terminar. Continúa mi prédica, pero me falta la mitad, pero para no hacerlo más largo, aquí voy a cerrar. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Qué está diciendo? Pelea, batalla, guerra, prueba, adversidad. Pueden ser internas, luchas internas, pueden ser económicas, pueden ser de sanidad, pueden ser de destrucción familiar, pueden ser de todo lo que podamos estar pasando, presión. Esa es lo que le hablaba al inicio de esas aflicciones que nosotros tenemos. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Eso se llama la autoridad del Señor, el poder del Espíritu Santo. Cuando yo le creo, no es cuando a usted le pasa algo y tiembla. Es cuando usted ejerce la autoridad
de saber quién es usted y a qué vino a este mundo. Yo creo que esa es la mejor identidad. Yo no soy más porque soy amiga, fulano, apellido, poder. No. Cuando yo sé quién soy, yo ejerzo la autoridad que el Padre me delegó a través de la cruz con su Hijo Jesús. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Siempre estará Amalek, siempre estará Faraón, siempre estará Sanbalat, Gesén, el árabe y Tobías. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra, porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores que usan las vidas de la gente, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Por eso yo declaro en este año 2026 que todos vamos a subir al monte, porque en el monte de Dios hay provisión, porque en el monte de Dios hay sanidad. En todo el recorrido el maná descendió del cielo, las vestiduras no se desgastaron, ni los zapatos. Moisés golpeó agua de la roca y tuvieron agua. Quisieron carne y le mandó las codornices. Cuando Dios está con nosotros. Y dice la palabra de Dios, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Esto te estoy hablando, es el poder de la oración, mi amado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué pasaba? Usted prevalecerá cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted dobla su rodilla. Faraón lo dejará libre. Porque hay una guerra espiritual. ¿Sabía usted? Yo he estado en muchas terapias intensivas orando. He estado en muchos hospitales orando. Tengo una vida de oración de muchos años. Casi 30 años desde que me convertí. Conocí y entendí el ministerio de Cristo. Que yo no necesito un cargo, que yo no necesito. Yo solamente necesito saber quién soy para ir y meterme a un hospital y llevar salvación. Porque donde Dios no puede, yo puedo llegar. Por eso Dios quiere usar mi vida y usarnos a nosotros como sus instrumentos, porque Él quiere sanar y Él quiere traerle salvación. ¿Sabe que cuando está la gente, ha estado en las terapias, ha estado orando? Y cuando estamos orando me acuerdo que había ido a un hospital lejísimo, de esas terapias intensivas precarias, y estaba orando. Porque yo entendí algo, como dice Santiago. Dice, si alguno está contento, ¿qué dice? Traiga la banda. Si alguno está contento, dice, cante alabanzas. Aleluya. Cuando alguno está triste, haga oración, dice la palabra. Y cuando alguno está enfermo, llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Gente que conoce la palabra y que conoce el mundo espiritual. Llame a los ancianos, ¿de dónde? Del restaurante. Llame a los ancianos del bar, ¿de dónde? Santiago, póngamelo, por favor, Jim. Llame a los ancianos, ¿de dónde? De la iglesia. Porque ahí nos vamos formando y forjando los líderes. Porque en la iglesia Dios va a sacar lo que el diablo te tuvo encarcelado. Por eso Faraón no quiere dejar irte, porque Dios quiere liberarte. Cante alabanza y llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración del justo salvará al enfermo. Únjanle con aceite. ¿Y qué van a hacer? No sobarle. Oren, conéctenlo a Dios, oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. Porque en la terapia intensiva, en los momentos que nos estamos por morir, hay una guerra espiritual donde el diablo está acusando esa vida, donde le está diciendo a Dios, él robó. No, él no se puede. Está peleando por tu alma. Está peleando por el alma. Entonces puede ser que cuando yo ore, el enfermo se viva. Gloria a Dios si vive y gloria a Dios si muere, pero ya tiene la salvación, la vida eterna con Cristo Jesús.
Porque ¿qué dice la oración de fe? ¿Qué dice? Salvará al enfermo. Entonces no nos damos cuenta, pero Faraón no va a querer dejarte ir. Te va a ofrecer acá los potajes que te daban, el trabajo duro, porque la gente no entiende que mientras más te conectes a Dios, más plata vas a tener, si te gusta la plata. ¿A quién le gusta la plata? Yo quiero la plata para cumplir el propósito de Dios y para seguir ayudando a la gente que necesita. Yo quiero la plata que venga a la iglesia para que sigamos llevando ese dinero, esa ayuda y esa bendición a la gente que necesita una prótesis de cadera, para esa gente que necesita, que tiene hambre. Porque dice la palabra, qué bonito que ores nomás por él y te vas y no le ayudes económicamente. Le cuento que en CCF son excelentes, impecablemente administradas las finanzas. Las cuidamos porque en su casa usted cuida su finanza. Porque en su casa usted cuida y quiere que esté ordenada. En esta casa también. Pero las cuidamos porque estamos trabajando en proyecto y en propósito. Y dejamos también ayuda. Y no nos mueve nada, solamente cumplir el propósito de Dios en esta casa. Entonces no nos damos cuenta que el diablo está reclamando el alma todo el tiempo. Mire que tengo una súper y mega enseñanza. Muchas me ha dado el Señor. Muchas. Antes estaba pensando qué nombre. Tengo muchas. Que voy a hablar también de los ángeles. Me río porque cuando yo he sido poco de ejercicio, soy parecida a Ana Karina. Quiero ser por fe. Ya estoy, empecé el año pasado, les cuento. Pero cuando me inscribí a mi ejercicio, al gimnasio, me dijo mi instructora, quiero presentarle a una amiga que ella hace angeloterapia. Y yo, ¿cómo? Y le digo, yo soy cristiana. Porque cristiano es ser seguidor de Cristo. No le dije, soy evangélica, apostólica, profeta. No, ni pastora no me gusta decir. Me gusta que mi nombre que me diga. Yo creo en Cristo. Y yo le digo a Dios en mi oración que Él envíe, porque los ángeles son de Él. Están asignados para cada uno de nosotros. Y no, como está, mucho gusto, y yo seguí haciendo lo que fui a hacer. Porque qué triste ir es a un lugar y no hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que nadie que juega tenis se pone a conversar. Está en un partido de tenis, se pone a jugar tenis. Por eso la gente vive perdida en lo que no es importante. El mundo se pierde porque está entreteniéndose en todo y no mira y no busca lo que Dios nos llamó a hacer. El mundo se pierde en las cosas accesorias. Dios quiere que nos enfoquemos en aquello que es importante. Aleluya. Y entonces seguimos con Amalek, y con esto termino. Estoy hablándole de una guerra espiritual. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, ¿qué? Cuando los intercesores levantan la oración, levantan la intercesión, nosotros, Dios prevalece en nuestras vidas. Somos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesucristo. Mas cuando Él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué significa Amalek? Es el enemigo y hay un llamado a exterminarlo. Repito, hay un llamado a exterminarlo. Pero la Biblia claramente nos dice de qué manera. La guerra con Amalek. Nos habla Éxodo, en la guerra con Amalek, lo que estamos leyendo, Éxodo 17. Y las manos, ¿qué dice? Pero también nos cansamos. Y las manos de Moisés, ¿qué dice? Se cansaban. El ministerio sufrido. Hay dolor. ¿O no sufrió? ¿O no sufrió Jesús? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur
sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hay que exterminarlo, y es no cansando. Siempre le digo, mi amada iglesia, el camino de Jesucristo, el camino de los creyentes, no es un camino de competencia, es un camino de resistencia. ¿Usted quiere levantar el muro? ¿Usted quiere construir el arca? ¿Usted quiere ser un Moisés? ¿Usted quiere ser un Abraham? Sí, yo quiero, Señor. Pero solamente con querer parecernos no va a pasar nada. Es haciendo, es tomando acción, es siendo intencionales para tomar la acción. Es orando, pero también creyendo y también sirviendo. Y dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Esa es la promesa. ¿Y qué hizo Moisés en gratitud? Edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová mi estandarte, Jehová mi bandera, Jehová es mi defensor. Aleluya, aleluya. Y ahí tenía un montón de promesas, tenía un montón. Éxodo, no, ya no voy a seguir, tenía un montón de promesas. Pero aquí en el Éxodo Dios se manifiesta como el Dios sanador. En el monte de Dios, Dios se manifiesta. Dice que Moisés se subía al monte para conectarse con Dios. Entonces en el monte de Dios encontraron la provisión del Señor. Los alimentó Jehová. La provisión, lo material, lo terrenal, lo físico, lo que tu cuerpo necesita, lo que tus hijos necesitan, lo que tu familia necesita. Dios se manifestará como tu Dios sanador en el nombre de Jesucristo. Y tu gratitud tiene que ser el holocausto, la ofrenda, que es mi vida en servicio, en sacrificio al Señor. Porque todo, cuando bajó del arca, ¿qué hizo Noé? Le erigió un altar de más de 100 animales, un altar para nuestro Dios todopoderoso. Y usted ni la alabanza siquiera le está dando, ni la gloria le está dando. No le digo, usted, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero vuelvo a decirle que los enemigos que usted está abrazando y aplaudiendo serán los primeros en caer. Pero ya Dios destruyó a Amalec, ya Dios nos entregó a Amalec. Es el enemigo exterminado, es el gigante en el piso, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, mamá. Gracias, Padre. Gracias. Vamos a sellar estas palabras. Vamos a sellar esta palabra. Dígale gracias, gracias. Levante sus brazos. Levante sus brazos y dígale gracias, Padre, por esta palabra. Porque he entendido en este día que las batallas me las vas a dar en el monte de Dios. En el monte de Dios. Yo voy a subir al monte. Porque cuando Jesús subió al monte, dice que se transfiguró. Porque cuando Moisés tuvo el encuentro en la zarza, dice que su rostro resplandecía. Porque cuando nosotros no necesitamos decir que venimos a la intercesión para darnos cuenta de aquel que tiene el brillo en su rostro, para aquel que tiene la manifestación del Espíritu Santo, del fruto. No necesitamos decir que oramos, porque eso se nota, porque eso se siente cuando hay una conexión al Padre, con el Padre y al cielo. Señor, este año, dígale, quiero pasar el tiempo en el monte, Padre. Si no puedo venir a la iglesia por mis hijos, si no puedo venir a la iglesia por mi trabajo, voy a separar un lugar como lo tenía Moisés, como se alejaba y subía a la montaña para
poder recibir la instrucción, recibió la tabla de los 10 mandamientos. Cuando Él estuvo en la presencia, cuando subió al monte, dice la palabra que bajó con su rostro, tuvo que ponerse un velo porque su rostro resplandecía. Porque cuando estamos conectados a Dios, hay un brillo, hay una luz y hay un cumplimiento de nuestra misión y propósito de transformación. Pero Dios no quiere que nos quedemos en ese lugar solamente transformados. Quizás usted está empezando su vida, su camino, porque cuando yo le digo, cuando conocemos a Cristo y Cristo se hace vida y real en nuestras vidas, el Señor viene a transformarnos, a convertir tu llanto en alegría, tus inseguridades, miedos y temores, los convierte en firmeza, en determinación, los convierte en seguridad, en valentía, en osadía. Vas a ser un hombre y una mujer intrépido, una mujer osado, porque vas a ir transformándote y desarrollando todo lo que Dios un día depositó en tu vida. En el nombre bendito de Jesús. Pero no es suficiente, dice la palabra, que Jesús se transfiguró y su rostro resplandecía y sus vestiduras brillaban, sus vestiduras blancas. Este es el tiempo de limpiar nuestras vestiduras. Este es el tiempo de santificarnos, iglesia, porque Dios está buscando gente que le adore, gente santa, gente llamada al propósito. No es suficiente la transformación. Podemos predicar, decía, podemos regar las semillas, pero tenemos la misión de enseñar, tenemos la misión de discipular, tenemos la misión de equipar como iglesia, comunidad cristiana, tenemos la misión de equipar. Por eso declaro un nuevo tiempo para esta casa, donde los verdaderos líderes, genuinos, efectivos, van a trascender para cumplir el propósito tuyo. El último paso es poder trascender, y es enviándolos, pero primeramente discipulándolos y equipándolos para enviarlos y puedan cumplir el propósito de existencia. Padre mío, gracias, muchas gracias por todo el trabajo, porque tú estás respaldando esta casa, tú estás respaldando estas vidas. En el nombre bendito de Jesucristo, levanta tu mano y dígale: este año, Señor, me comprometo a subir al monte, Señor. Y cuando yo subo al monte puedo elevarme. Yo declaro que me voy a elevar, dígale, porque estaré conectado con mi Padre. Y ese brillo se podrá notar mis hijos, mi esposo, mi esposa, los que trabajan conmigo, mis colegas. Donde yo estoy voy a poder brillar. Y dirán: ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Y es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento humano. Es el llamado y la misión a cumplir de ser luz en este mundo de oscuridad y sal para poder preservar la humanidad que se está perdiendo en los delitos y pecados. Muchas gracias, Padre, por esta mañana. Me comprometo, porque el producto de subir al monte, la consecuencia, el fruto, es el deseo de servirle. No venir y cumplir una función, sino venir con pasión. Venir, yo declaro que este año se levanta gente apasionada, gente que se compromete, que ni sin necesidad de que uno le diga levanta sus manos, ellos levantarán sus manos. Que ellos correrán apasionados porque vendrán a alabar y exaltar tu nombre, porque vendrán a servirte, no a cumplir una función, Señor. Vendrán a servirte con amor y con pasión, Padre Celestial. Señor, declaro que muchos recibe, subirán al monte para recibir la instrucción de Dios. Muchos subirán al monte para poder elevarse como las águilas. Gracias, Padre, porque hemos entendido que estar en el monte, tú traerás provisión para mi vida. Dígale, así como estuviste en la columna, en la nube y en la columna de fuego. Así como el calzado y los vestidos no se envejecieron, así declaro que el Señor se manifestará en el monte, trayendo la provisión a tu vida. Recibe. Dios se manifiesta y se manifestará como el Dios Jireh, proveedor en tu vida. Dios se manifestará como el Dios Rafa, sanador.
Dígale: sana, Señor, mis heridas. Sana mi alma, Señor. Te manifestará, Señor, con sanidad. Te manifestará, Señor, con provisión, Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Me comprometo, Señor, a subir al monte. Me comprometo, Señor, a modelar a mi familia, a mis hijos, Señor, a Cristo Jesús. A que me vean de rodillas, Padre, enseñándole a los niños la palabra de Dios. Enseñándole a los niños que crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia, como crecía nuestro amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Sellamos esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sellamos esta palabra, Padre mío, y las guardaremos en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Padre, porque hay provisión en el monte de Dios. Hay provisión, hay luz. Nuestros vestidos serán mudados. Declaro, Señor, que tu iglesia se levanta y se prepara con ropas de lino fino que representan nuestras obras, Señor, nuestras actitudes, nuestras obras y nuestra misión de poder servir adentro y afuera, Señor. Cumplimos la misión que tú nos encomendaste. Dice la palabra que hasta los demonios creen pues en Dios y tiemblan ante la palabra. Cualquiera puede creer, pero en la obediencia está la bendición de Dios. Désle un aplauso al Señor. Déselo fuerte. Reciba la bendición. Reciba la bendición de